Hoy estamos aquí para hablar de esta emoción maravillosa, que es la ira. Esta ira que es ese veneno que se toma uno esperando que se muere el otro. Eso es lo que dice William Shakespeare. Entonces, ¿qué pasa con esa emoción en nosotros? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Me gusta mucho Daniel Goleman, que habla de la ira como esa emoción negativa, más común, más observable dentro de la sociedad, que además es fácil de etiquetar debido a los peculiares gestos corporales y faciales. Una persona cuando está enojada, cuando tiene ira, difícilmente puede ocultarlo. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo automáticamente va a mostrar esa emoción de ira que nosotros tenemos. Es sencillamente eso que sale de nosotros. Y conectándonos con la emoción anterior, decíamos también que la ira es solo una extensión cobarde de la tristeza. Es mucho más fácil enojarse con alguien que decirle que estás herido. Entonces, hablemos un poco acerca de los orígenes de la ira, de cómo se manifiesta la ira en nosotros, qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando ella aparece. Entonces, este tema del veneno, como lo habla William Shakespeare, yo sigo mucho a Borja Villaseca, él es un coach español excelente, habla de la ira como un chupito de cianuro, como eso que yo me estoy tomando y esa ira me va contaminando a medida en que yo le permito que esté conmigo, que esté en mi interior. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes que esa emoción es presente en nosotros. Daniel Goleman dice que es una de las emociones más peligrosas y destructivas del ser humano. Entonces, así como es destructiva, nosotros tenemos que prestar la suficiente atención para que podamos identificar cuando esta emoción comienza a aparecer en nosotros, cuando esta emoción hace parte de nuestro día a día. Y si cada vez es más presente, cada vez es más constante, ¿qué es lo que está pasando en nosotros que está generando que esta emoción día a día se vaya subiendo? Porque además ella tiene tiene un efecto que, como nosotros tenemos a través de la amígdala, esa memoria emocional, la ira va cogiendo, se va alimentando y ella va creciendo como un monstruo dentro de nosotros. Entonces, es bien importante tenerla presente, saber cuándo nos sucede y saber cómo nos sucede. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se manifiesta. La ira no siempre se manifiesta en un estallido. No siempre se manifiesta en un enojo en donde boto las cosas o en donde doy un grito. A veces hay iras silenciosas y estas iras silenciosas son mucho más difíciles que una ira que estalla, porque estamos estallando por dentro. Nuestro cuerpo va teniendo reacciones en ese estallido. Entonces, podemos entender que la ira no siempre se manifiesta hacia afuera. Ese es el natural de la ira, pero hay personas que la contienen. Y vamos desde los niveles más básicos de la ira. La primera es un desacuerdo. Y va incrementando y la presión se va generando más grande porque sencillamente no he podido solucionar el tema en el que no estoy de acuerdo. O así lo solucione, seguimos rumiando esa tristeza, esa rabia, qué fue lo que lo causó y cómo me hizo sentir, y comenzamos a generar como esos recuerdos de la ira, del momento en donde algo pasó, no me gustó, y yo comienzo a recordar y a recordar. Ese es parte de lo que va generando unos niveles en crecimiento de esa emoción dentro de nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de esos niveles. ¿Qué son esos niveles de crecimiento de la ira? ¿Cómo los podemos identificar? El primero es estar en desacuerdo. Algo no me gusta. Después de que algo no me gusta, yo comienzo a sentirme molesto. ¿Qué es sentirme molesto? El cuerpo comienza como a incomodarme porque hay algo con lo que no estoy de acuerdo.
y realmente comienza el corazón a palpitar más rápido, comienza a bajar el nivel de oxigenación y comienza a mostrarse en mi cara más fuertes las expresiones de la ira. De ahí, de estar molesto, ya paso a estar enojado, indignado, hasta llegar al punto de colérico. Cuando estoy colérico, realmente una persona que está en este estado que se llama igual que nuestro temperamento a veces colérico, es cuando definitivamente las cosas no funcionan y comenzamos a transmitirlo a las otras personas. De ahí a estar iracundo y a estallar en actos violentos hay una milésima de segundo. Es una línea muy delgada. Entonces, nosotros debemos hacernos conscientes de todo este proceso. Cuando estoy en desacuerdo, cuando me voy molestando, cuando me voy poniendo enojado, cuando ya la situación me indigna, y todo eso va alimentándose en nosotros, en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que nosotros debemos entender que como hombres nosotros podemos provocar conflictos con otras personas por nuestra ira. El hombre propenso, el proverbio dice así, el hombre propenso a la ira provoca conflictos. La persona con tendencia a la furia comete muchas ofensas, dice el proverbio del rey Salomón. ¿Qué sucede con esto? Cuando las personas tienden a estallar o tienden a enojarse, siempre va a ser difícil hablar con esa persona. Siempre va a ser complejo llegar a una conversación en donde podamos expresar todo lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué nos pone así? ¿Qué es lo que nos lleva a ese punto? ¿Qué los pone ustedes en ira? ¿Qué les da ira? ¿Quién quiere compartirme un poquito qué produce esa ira en ustedes? Bueno, en mi caso a mí me genera mucha ira la injusticia. Me genera ira que las personas pasen por encima de los derechos de las otras personas, ¿sí? Me genera, sobre todo eso, ¿no? El sentimiento ese de subyugación de una persona a otra ya sea por su factor superior en el trabajo o por su situación económica. Ese tipo de circunstancias siempre me molesta muchísimo porque no admito el tema de la injusticia. Eso me lleva a un estado de ira. Yo, pues, a nivel general, sentir que me da ira, pues digamos, yo tengo un temperamento pues muy tranquilo y no expreso esa ira, pero seguramente puede ser malo porque todo eso me lo guardo. Entonces se desarrollan en mí algunas situaciones internas, pero entonces esa sería como una ira interna, algo raro, no sé. La verdad no tengo esas expresiones de ira que, o sea, yo analizo, de pronto me da tristeza, me da como alguna sensación extraña en el cuerpo, pero no, digamos que no la expreso. Pero sí, obviamente uno siente ira, enojo, pero pues hay diferentes formas de expresarlo. Eso se llama la ira silenciosa y ella va haciendo daño hacia nuestro interior, tanto como si hiciéramos un daño en el exterior, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Gloria dice la terquedad o la displicencia de las personas ante algunas circunstancias. Dicen por acá, la genera molestia la falta de actividades planeadas y las excusas por no hacer las actividades, las cuales no son causas justificadas. Entonces, fíjense cómo nosotros identificamos qué nos molesta, y es muy, muy importante identificar qué es eso que nos dispara, y la base de todas esas cosas que nos dispara, la base principal de esta emoción es la frustración ante algo que deseamos y no obtenemos, y lo consideramos una injusticia, y automáticamente nuestra cara lo refleja.
Esto que les estoy presentando acá, esta imagen, es los 3 puntos fundamentales en donde nosotros podemos ver la ira en la cara de otra persona. Las cejas se juntan, los párpados tienen una tensión y la mandíbula se desplaza hacia adelante. Esa es la expresión del rostro de la ira y es totalmente instintiva, sale de nosotros. Nosotros hablamos más con nuestro rostro, con nuestros gestos, que en general con nuestras palabras. Entonces, esta frustración, ¿qué es lo que viene en nosotros en esta frustración? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos frustra? Entonces ahí vamos a temas tan sencillos como que estamos preocupados, estamos buscando la perfección, y eso nos frustra. Una de las causas más fuertes de la ira es que las personas quieren las cosas de una forma y ya. ¿Y eso por qué sucede? Porque tenemos ego. Porque el ego nos acompaña y cuando el ego se crece, como les digo yo, se va inflando como un globo. Yo digo, pínchense ese globo del ego, porque ese es el que es que no hacen las cosas bien y empieza esa ira dentro de nosotros que hay que irla mediando. La culpa, la decepción, es otro de los puntos que a nosotros nos afecta, que nos causa ira. El sentirnos culpables, la impotencia, ¿eso qué es? Frustración. El rechazo, cuando nosotros estamos dentro de, vamos a participar en algo y nos dicen, no, usted no puede, y de pronto nos preparamos para hacerlo. En ese momento, ese rechazo también me genera una ira, un estallido. La incertidumbre, la confusión, como que no me entienden, no logro que la gente me entienda. Esa falta de comunicación asertiva va generando esta ira dentro de nosotros. Muchas personas, por lo menos, les da ira cuando tienen tiempos prolongados de fatiga, si no han comido. Si una persona son las 2 de la tarde y no ha podido almorzar, comienza a ponerse molesto porque es que tengo hambre y tengo hambre. Eso es frustración. Que nos digan mentiras, el maltrato a otro ser humano, el no poder hacer nada, esa impotencia que tenemos nosotros cuando estamos viendo que algo está siendo injusto, como decía Fernando. Entonces, todas esas cosas van generando en nosotros como ese sobresalto, y lo que pasa en nuestro organismo es bien interesante y lo primero que lo refleja es nuestro rostro. Fíjense que algo que yo hago muchas veces, yo hago procesos de selección dentro de mis clientes, les ayudo a hacer esos procesos para que la persona que vaya a ingresar, pues hacerle como un chequeo. No soy psicólogo, pero por lo menos esa parte emocional, cómo la maneja, qué tipo de temperamento tiene. Y muchas veces a mí me lo preguntaban cuando yo iba a entrevistas y ahora soy yo la que lo pregunto. ¿Cómo es tu genio? ¿Cómo calificas tu genio? ¿Sabes trabajar bajo presión? Esas preguntas son típicas de una entrevista. En ese momento, justo ahí, los ojos, los pómulos, la nariz y la boca, todo lo que vimos ahorita, de inmediato genera una verdadera respuesta. La persona nos puede decir, sí, yo soy tranquila, no, eso yo genio, no. Yo tengo un genio maravilloso. Pero si su rostro manifestó desagrado, ese momento de irritación ante la pregunta, definitivamente usted está frente a una persona que tiene esta ira, hace parte permanente dentro de su cotidianidad. Entonces, no quiere decir esto que eso sea malo. Ojo ahí, porque nosotros esto es una emoción. El tema es cómo la gestionamos, cómo podemos trabajar con ella. Entonces, si a mí me molesta sencillamente la pregunta de cómo es mi genio, ahí tengo algo, ahí pasa algo. Realmente la ira puede darnos en unos momentos en donde realmente el organismo interpreta estímulos como una amenaza. Es eso, la ira se defiende ante una amenaza. Ese es el cuerpo manifestándose. La sensación es muy similar a la del miedo, porque el corazón palpita más fuerte y nos lleva mucho más rápido la sangre, bajamos la oxigenación, entonces se nos pone la cara colorada, se nos va la sangre a las manos, a veces nos da hasta cosquilleo en las manos,
precisamente porque vamos con la sangre fluyendo mucho más rápido, porque nuestro corazón está acelerado debido a esta emoción. Entonces, justamente ahí es un tema en donde nos perdemos en la ira. Y comienza una parte inconsciente. Muchas personas han tenido estallidos de ira violentos que ni siquiera recuerdan, porque sus niveles de adrenalina estaban tan altos que sencillamente no se acuerdan de lo que hicieron. Entonces, ese simplemente no me gusta, o sea, no estoy de acuerdo con lo que tú estás, entonces como que ya me estoy molestando, como que no me lo aguanto, como que ya me da indignación porque cómo es posible, y comienza a subir hasta el momento en que es como si yo me desconectara de la parte racional, de la parte emocional y tengo una reacción violenta. A mí hace unos 10 años tuve un choque. Iba yo en el campero, en mi primer carrito fue un campero Jindy. Iba yo y un bus se atravesó y me alcanzó a tocar. Yo sentí que me alcanzó a tocar el carro y yo vi pedacitos plásticos así, ¡chum!, que saltaron de la esquina del carro. Iba yo rumbo a mi trabajo y el señor se me atravesó para recoger pasajero y arrancó. En la indignación de la ira en ese momento, yo me fui detrás del bus, cogí mi carro, adelanté el bus, me parqué enfrente y me bajé del carro. ¿Qué estaba pensando yo en ese momento? No sé, o sea, una cosa loca. Me bajé del carro y le dije al Señor, pero si me dañó mi carro, ¿no se da cuenta? Y Dios es grande y es hermoso conmigo. Definitivamente. El Señor se bajó con toda la paciencia del mundo. Señora, discúlpeme. Pero entonces fuimos y miramos mi carro. No, mi carro no tenía nada. Cuando miramos fueron el stop del carro de él el que se había estallado por él haberme atravesado. Y a mi carro no le había pasado nada. Entonces, afortunadamente, me encontré con una persona que fue consciente, que loca, yo salí del carro toda enojada. No tuve un momento de conflicto mucho más fuerte que terminara en una tragedia, que muchas cosas que nos pasan en medio de la ira terminan en tragedia y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, de ahí la importancia de coger esa energía que tiene la ira, que por naturaleza quiere salir y descargarse, y volvernos violentos y comenzar a gestionarla para llevarla a unos niveles en donde yo pueda utilizarla como una fuerza adicional, como una fuerza en mí, como algo que me dé empuje y no que me lleve a tener conflictos, a irme a enfrentar con otra persona. ¿Qué sucede ahí? El bombeo del corazón, la oxigenación que nosotros tenemos, y les voy a mostrar un poquito cuáles son esos aspectos que vamos a tener en nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando con nosotros cuando tenemos esos ataques de ira. Vamos a mirar un poquito acá. Lo primero es que se aumenta la presión sanguínea. Las personas que tienen hipertensión, ahí es donde están esos momentos. Otra cosa que puede pasar es que la elevación del pulso cardíaco, precisamente porque la sangre está fluyendo mucho más rápido, nuestro pulso se eleva. Hay una mayor producción de adrenalina en nuestro cuerpo, entonces me saca de mis niveles normales. Hay un desequilibrio en el sistema inmunológico. Adicional a eso, tenemos un tema, y es que todo el cuerpo se contrae, y al contraerse el cuerpo, al molestarse el cuerpo, los músculos se inflaman precisamente por esa contractura. Hay dolores musculares, hay jaquecas, hay migrañas que vienen de la ira. Cuando nosotros no hacemos una correcta gestión de nuestra emoción, se nos puede convertir en un tema ya mucho más delicado. La aceleración de la respiración es parte de lo que pasa porque no tenemos el oxígeno suficiente. La sangre está fluyendo muy rápido, no me da la suficiente oxigenación y necesito meterle más oxígeno a mi cuerpo. Y como consecuencia, una de las enfermedades más normales en este momento, que es la gastritis, la dermatitis, la gastritis sobre todo, porque la ira va muy ligada con nuestro estómago, desafortunadamente, porque de inmediato comenzamos a generar esos
esos ácidos en nuestro estómago cuando tenemos este enojo. Entonces, es bien interesante cómo nuestro cuerpo funciona cuando pasan este tipo de cosas, cuando nos enfrentamos a estos eventos en donde vemos que algo es muy complejo, cuando estamos viendo que definitivamente la situación que estamos atravesando, lo que estoy viendo allá afuera, muchas de las cosas cuando vemos la guerra, cuando vemos cómo maltratan a otra persona, que eso nos genera esos estallidos de molestia. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a actuar. ¿Por qué? Miren, hay un estudio de la doctora Elizabeth Mostovsky. Ella es una investigadora, es una doctora de la Unidad de Investigación Epidemiológica de Cardiovascular de Harvard. ¿Qué están investigando ellos? Cómo su corazón, cómo el corazón está siendo afectado por esta emoción de la ira. Cómo la ira definitivamente aumenta la posibilidad de que exista un infarto. Entonces dice, existe un aumento transitorio del riesgo de padecer un infarto después de un brote de ira. ¿De qué estamos hablando ahí? El estudio se hizo en más de 3.600 personas, en donde después de cuando tenían un infarto, evaluaban cómo había sido el tiempo, o sea, las cosas que había hecho la persona, con quién había interactuado, cómo está siendo su relación familiar, y comenzaban a hacer como unos antecedentes de ese momento en donde se dio el infarto. Se daban cuenta que sencillamente las personas que habían tenido una ira intensa, estos tipos de ira en donde yo todo lo boto, arrojo cosas, amenazo a otra persona, tendía a ser 4 veces más la probabilidad de tener un infarto que en una persona que no había tenido esos brotes o esos estallidos de ira. Cuando sencillamente esa ira es un enojo, es algo que me disgusta, pero ay, como que no me gusta, la posibilidad de que hubiera un infarto era 2 veces una persona que no había tenido ese tipo de emoción. Entonces, fíjense cómo va vinculada directamente este tema de la ira con nuestra parte cardiovascular. La parte de este estudio hablaba de cómo nosotros podemos comenzar a mitigar eso dentro de nosotros, a encontrar la causa raíz. Porque, ¿qué es lo que sucede y por qué pasa el infarto? Porque yo, bueno, no específicamente, soy clara, no soy médico. ¿Qué es lo que puede llevar a que nosotros acumulemos la ira y esto más adelante pueda generarse en un problema como estos? No elimino la causa raíz y la ira se me convierte en un estado de ánimo. Entonces, ahí somos los solapos amargados. Nos preguntan algo y todo nos disgusta, todo nos molesta. Pero lo que me molesta no es lo que está pasando. Lo que me molesta puede estar mucho tiempo atrás. Sencillamente es algo que no he resuelto y mientras que no lo resuelva, mientras que no me haga cargo de eso que sucedió, sencillamente voy a estar molesta y hay algo que no me gusta. Y pasa mucho sobre todo en estas relaciones. Y les pongo el ejemplo en el trabajo. Cuando nosotros estamos y tenemos un problema con nuestro jefe y tuvimos un enfrentamiento, se comienza a poner pesado el ambiente, ¿no? Entonces uno llega a la oficina y es como un filo que corta el aire, todo el mundo como en silencio, todo el mundo como tensionado, si alguien dice algo como que todo el mundo mira. Esa sensación que se genera en el resto de las personas es a causa de esas memorias emocionales de molestia, de ira que todavía no hemos ido a solucionar. Entonces, es bien... Es para nosotros bueno saber qué me originó esa ira, qué me originó ese brote, y ir y solucionarlo, hacer esa tarea. La ira también tiene cosas buenas, y esto es importante, saber que la ira en nosotros también nos ayuda a hacer cosas buenas, nos ayuda como un motor de ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque si algo no me gusta, quiere decir que yo voy a generar cambios y pueden ser cambios para mi bien. Nuestro sistema nervioso necesita manifestarse y no estoy diciendo que tengamos que pegarle una pared,
Justamente esa es la ira cuando se descontrola totalmente y sale de nosotros. Justamente cuando yo tengo ese momento de ira, cuando algo me molesta, yo logro identificarlo, comienzo a procesar en mi sistema nervioso y automáticamente mis alertas se disparan. Y ahí es donde yo puedo, algo que me está molestando, vengo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo cambio para que no me moleste? Si nada me molesta, pues nada voy a cambiar. Y no voy a evolucionar, no tengo la oportunidad de mejora. Tengo que encontrar algo que no esté bien. Entonces, para poder adelantar a gestionarlo, mejorarlo, buscar una forma diferente. Si a mí me disgusta el tema de subirme un bus todos los días, no me gusta, ay, me causa molestia, yo me bajo y me bajo indignada porque es que hay mucha gente y todos se acercan y todo es así juntico, Transmilenio, mío, cualquiera de los buses de transporte en Colombia, todo es así, todos nos entran como sardinitas en lata y eso me causa ira. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo mejoro? Ok, entonces necesito plantear un plan de ahorro para comprarme un vehículo, buscar un esquema diferente de transporte, de pronto utilizar la bicicleta, de pronto me voy caminando en vez de meterme en un bus, depende de las distancias. Busco alternativas, pero si realmente las cosas, todo nos parece perfecto, pues definitivamente no va a haber esa oportunidad. Entonces, la ira también tiene esas cosas importantes, esas cosas buenas. Y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, me gusta mucho un estudio que hizo el doctor Eduardo Calixto González, y les voy a leer un pedacito que dice: el enojo es una reacción que tiene el sistema nervioso central para manifestarse, para estar en contra, evadir algún tipo de molestia, obtener algún beneficio. De hecho, llevado a cabo adecuadamente, nos hace competitivos y por eso resulta benéfico. Entonces, el sentir eso de que, como que, venga, yo también puedo hacer cosas y como que no me gusta la posición en la que estoy y este momento como, yo puedo ir más adelante y sentirme como en desconfort ahí, sin dejar que eso me lleve a irritarme y a molestarme. Ese momento de desacuerdo, de estar molesto, me puede ayudar a sacar mayor beneficio de esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esta ira comience a fluir y a salir de una forma adecuada, no rompiendo una pared, no agrediendo a otra persona, no estallando? Realmente es haciéndonos cargo de ella desde el principio, haciéndonos cargo primero de lo que lo causa. Entonces, perdón, parte de lo que yo los invito en esta mañana es a que veamos estos consejitos acerca de cómo podemos manejar esa ira que está en nosotros, esa ira que nos inunda, cómo podemos hacerlo. Entonces, por aquí les voy a pasar nuevamente el formato para las personas que han llegado. Por favor, que me dejen su nombre, sus daticos, para poder estarlos contactando e invitarlos a otras charlas. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero y lo más importante es tomarnos un tiempo. ¿Cómo le damos manejo a la ira? Lo primero es tomarnos el tiempo. La ira nos lleva a que no veamos, o sea, todo lo queremos ya, todo hacia el instante, y en este momento nada funcionó. Entonces, claro, nos enojamos, nos movemos por dentro, no me gusta, me incomoda. Si yo no le doy el tiempo a cada cosa, definitivamente voy a tener esa emoción en mí y va a crecer cada día más. Entonces, tómate un tiempo. Todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Eso es una verdad. Entonces, ustedes no van a añadirle tiempo a un día porque hagan las cosas más rápido, porque se enojen o porque griten. Sencillamente, todo tiene un momento y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender, que todo tiene su tiempo. Y esto nos ayuda a gestionar esta emoción. Otro aspecto bien importante
y es aceptar lo que te sucede. No quiero decir con esto que seamos conformistas y aceptemos que estén, no sé, matando a alguien, pero es algo en donde nosotros, en la medida en que nosotros podamos aceptar la situación, aunque yo no esté de acuerdo, eso me va a ayudar a verla con objetividad y me va a ayudar a encontrar alternativas de solución. Porque si yo entro en la ira y estoy en negación, sencillamente no voy, mi cerebro no va a procesar de la misma forma la información y me va a dificultar encontrar la ira. Si yo permito que el enojo se quede ahí adentro, no voy a encontrar soluciones. La palabra dice, no peques al dejar que el enojo los controle. Que seamos nosotros quienes hagamos gestión de nuestra emoción, no la emoción la que nos controle a nosotros. No permitan que el sol se ponga mientras que sigan enojados. Y esto es algo muy importante. Y esto se los doy de recomendación como familia, como ser humano, como compañeros de trabajo, como esposos, padres, hijos. No se vayan a dormir enojados. La ira no es buena en absoluto, y menos cuando nosotros la llevamos a dormir. Porque nuestra mente sigue procesando el evento que sucedió. La mente sigue cogiendo esa memoria emocional y sigue replicándola. Y muchas veces hasta pesadillas tenemos. Eso es lo que pasa en nuestro organismo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que, antes de irnos a acostar, tengamos paz. Sencillamente, cuando nosotros llegamos en ese momento al final del día, ¿qué hice durante el día? Hagamos un análisis de lo que hice. Hagamos la tarea de pedir disculpas a quien le tenemos que pedir disculpas, de pronto ir a un momento en donde tengamos esa tranquilidad de acostarnos y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es muy importante para el manejo de nuestra ira. Otro aspecto que podemos trabajar para manejar nuestra ira, para gestionar esta emoción, tiene que ver con ser empático y no juzgar antes de tiempo. A veces juzgamos a las personas sin ni siquiera haber preguntado por qué la persona está actuando de esa forma. Sencillamente no nos gusta y nos ponemos molestos y levantamos y no sabemos qué está pasando a la otra persona. No tenemos ni idea. Y esto sí nos pasa muy a menudo. El ser empático y no juzgar nos ayuda a abrirnos y que las personas también puedan abrirse con nosotros. Entonces es parte de la tarea que debemos hacer como ser humano. Tener la capacidad, la empatía es ponerse como en la situación de la otra persona. ¿Qué es lo que le está pasando a la otra persona? A veces está viviendo un momento de irritación en donde no quiere hacer nada, en donde se siente mal, está enfermo, o acaba de tener una pérdida, o acaba de pasar por un momento en donde tuvo una dificultad y de pronto viene a hablar conmigo y me habla así como durito, ¿no? Entonces uno dice, el tonito. Entonces uno como que comienza a molestarse, ¿no? Comienza ese desacuerdo, esa molestia, y va creciendo en la medida en que la persona va hablando con nosotros y nos sentimos como agredidos. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la otra persona? Reconozcamos la emoción en la otra persona. Está pasando por una tristeza, está pasando por una dificultad. Él está en ira, no conmigo, sino con las cosas que están pasando con otras personas o en su vida. Entonces, no juzgar antes de poder saber qué es lo que está pasando es clave para que nosotros no lleguemos a que la ira salga de esas dimensiones de molestia, llegue enojo, incluso puede llegar a hechos violentos. Algo bien particular, y es, recurre al humor para disminuir la tensión. ¿Qué pasa cuando estamos molestos? Mírenla, yo les digo, 2 pasitos atrás, intenten mirar los toros desde la barrera y vean la situación y veamos lo inverosímil a veces que son las situaciones, riámonos de ella. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué puedo aprender yo de esta situación? A veces la ira no nos permite hacer ni siquiera eso. Entonces, hagámosla consciente, hagámonos conscientes el bueno. O sea, ya estamos en esta situación, veámosle la buena. Es parte de lo que nosotros podemos hacer para manejar nuestra ira. Muy importante. Y esta es clave. Sobre todo las personas que somos de temperamento
de temperamento colérico, de temperamento melancólico, que tendemos a que la ira sea más presente en nosotros por nuestra forma, nuestro carácter, nuestra raíz, que es ese temperamento que hemos hablado, que es el ADN que está con nosotros. Cuando yo sé que yo tiendo a esos estallidos, a que esa emoción se presente en mí, pues yo busco un deporte donde tomar toda esa energía y soltarla. La bicicleta, correr, kickboxing, yoga, cualquiera. A mí me gusta mucho, por lo menos el yoga, me calma, me permite hacer la pausa. Eso es parte de lo que podemos recomendar como buena técnica para poder soltar la ira. Sobre todo cuando tengo un día muy pesado en la oficina, cuando tengo un día de una reunión tras otra reunión y un problema aquí, me traen otro problema y llego a la casa y problema con los niños o discutí con mi esposa. Un poquito de ejercicio suelta toda esa adrenalina, esa furia que tenemos adentro, podemos soltarla en ejercicio y no lo hacemos en un acto violento, en una palabra que no debamos decir. Atrévete a encontrar en tu intimidad con Dios el dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio. Nosotros tenemos poder, amor y dominio propio. Son tres regalos maravillosos. Y en ese momento en donde yo como que me aterrizo, estoy conmigo y estoy en esa intimidad, es donde yo puedo decir, venga, aquietemos esa emoción. Y eso lo puedo hacer en un momento, en donde yo sencillamente cierro mis ojos y respiro. Es bien importante el proceso de la respiración. Es muy importante hacernos conscientes de nuestra respiración cuando yo tengo este momento de ira. Entonces, ahí es donde me encuentro conmigo y estoy al interior. Otro aspecto vital, perdonar y no guardar rencores. Acuérdense que les decía, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Cuando yo no perdono, la ira comienza cada vez a tomar más fuerza, porque ella va acumulando, todo lo va acumulando. Entonces, va a sacarte el listado de todas las cosas que tengo un problema con una persona que tengo enfrente. Y la memoria emocional va a sacar todo el listado de todas las cosas que esa persona me ha hecho. Y es cuando en las relaciones, los esposos están discutiendo y la esposa comienza a sacar, es que tú hace 5 años, tú hace 15 años, y viste lo que me hiciste la semana pasada, y comienzan a sacar todo ese historial. ¿Qué hace eso? Le da más fuego a la ira. Le da más fuego a ese disgusto que de pronto algo me molestó, me sentí indignado y comienzo a recordar todas esas cosas y comienza a elevarse esa presión y puede llegar a actos violentos. Colombia es uno de los países con los niveles más altos de violencia intrafamiliar debido al mal manejo que nosotros tenemos de esta emoción, de llevarnos a esos puntos. Entonces, es vital el nosotros hacernos conscientes de no juzgar al otro, de hacer ejercicio, de poder tomarnos el tiempo, de que no todo es ya, de que cada cosa tiene su tiempo bajo el sol. Y es parte de lo que los invito a que hagan ese ejercicio, esa concientización de qué es realmente lo que me ayuda a mí a controlar la ira. No todos le ayudan, hay personas sencillamente que el ejercicio no les ayuda. Pero nosotros tenemos que encontrar en dónde está. A mí, por lo menos, el tomarme el espacio, el centrarme en oración 2 segundos, 5 minutos, dependiendo de la ira, va incrementando el tiempo. Y me quedo ahí, eso me ayuda a calmar. La pausa es muy importante que nosotros hagamos. Entonces, realmente esto era lo que quería compartirles acerca de la ira, de esta emoción maravillosa, que nos puede ayudar, que nos lleva a ver que las cosas no están bien y eso nos lleva a actuar y que nosotros tenemos estas emociones, el miedo, la tristeza, la ira, todas orquestadas, gestionadas desde nuestro consciente, podemos llevarlas a que nos ayuden a avanzar, a liderarnos y a liderar a otras personas. Entonces, quiero invitarlos a un proceso que
hago para las personas que quieren proyectarse como líderes y aprender cada día más. Nosotros todos somos líderes, desde que nos levantamos y nos miramos al espejo, estamos liderando nuestra vida. Pero cuando ya tenemos la implicación de tener más personas y queremos ir creciendo en este mundo, impactando la vida de otras personas, es importante que nos vayamos formando. Un líder se hace día a día, es un proceso. Y en este proceso yo he diseñado un programa que se llama Caminar. Es un programa de formación de líderes en donde son 8 módulos. Tenemos 11 sesiones en donde son 3 horas, en donde conversamos acerca de todos los aspectos del liderazgo, en donde hacemos todo un proceso de conocernos a nosotros mismos, aprender cuáles son las cualidades de un líder y adicional a eso, poner en práctica comunicación, finanzas, la parte que tiene que ver con la planeación estratégica y el hacer equipo, que es tan importante para un líder. Entonces, yo los invito cordialmente a las personas que estén interesadas en poder tomar un espacio para poder seguir formando su liderazgo, que puedan contactarme y con todo el gusto les estaré enviando más información acerca de Caminar. Y esto era lo que quería compartirles hoy. El próximo miércoles vamos a tener otra noción, vamos a seguir con este tiempo. Yo les agradezco que me ayuden con el registro. En el registro me pueden dejar qué temas quieren que tratemos. Ya algunas personas me han hablado de hablar acerca del apego, de hablar acerca de la procrastinación, que es cómo perdemos el tiempo, cómo emprender. Entonces estoy tomando toda esa información para ir desarrollando temas cuando terminemos con este ciclo de emociones.